Hoy vamos a desentrañar una de las batallas más increíbles y polémicas de la guerra entre México y Estados Unidos. Es una de esas historias que a menudo se pasan por alto, pero que, créanme, es fascinante. A ver, imaginen la escena. Una mañana helada de diciembre de 1846. Una unidad de élite del ejército estadounidense, los famosos dragones, es aniquilada por un grupo de vaqueros locales armados con, bueno, casi nada más que lanzas. ¿Cómo es posible que algo así sucediera? Pues la respuesta está en una combinación que resultó ser fatal. Por un lado, un exceso de confianza y un agotamiento extremo, y por el otro, un conocimiento del terreno y una habilidad que resultaron ser letales. Vamos a ver cómo se llegó a ese punto. Ok, para entender la batalla en sí, primero tenemos que ver quiénes eran los que peleaban y el brutal viaje que los llevó a encontrarse en ese valle. Por un lado, teníamos a los dragones. Pensemos en ellos como las fuerzas especiales de la época, la infantería montada de élite del ejército de EEU, soldados de carrera con el mejor equipo. Y del otro lado estaban los californios, rancheros, vaqueros, jinetes espectaculares que defendían su tierra. El camino hasta California fue una verdadera pesadilla. Pero aquí es donde el general Kearny comete un error de cálculo garrafal. Le llegan noticias de que la guerra en California ya se acabó. Así que, muy confiado, envía a la mayor parte de su ejército de vuelta. Se queda solo con un puñado de hombres. Una decisión que, como veremos, le va a costar carísimo. Estamos hablando de más de 3,000 kilómetros. Una de las marchas más largas y duras en la historia militar de Estados Unidos, y a través del desierto. Para cuando llegaron, tanto los soldados como sus animales estaban, y no exagero, hechos polvo. Y esta diferencia es clave. Teníamos a un grupo de soldados hambrientos, cansados, montando mulas que apenas se podían mover, contra jinetes locales con caballos frescos y que se sabían cada rincón de ese valle. El escenario estaba listo para un desastre. Y así llegamos a la madrugada del 6 de diciembre de 1846. Aún en la oscuridad, Kearny toma la decisión de lanzar un ataque sorpresa, una decisión que resultaría ser sencillamente desastrosa. Para colmo de males, llovía a cántaros. ¿Y qué pasa cuando llueve y tienes armas de pólvora? Pues que la pólvora se moja. Sus carabinas, su gran ventaja tecnológica, de repente no servían para nada. Quedaron totalmente expuestos a las simples pero increíblemente efectivas lanzas de los californios. La batalla se convirtió en un caos. Los californios aplicaron una táctica de guerrilla a caballo brillante. Fingían que se retiraban, los estadounidenses los perseguían y de repente daban la vuelta y cargaban contra ellos. En el combate cuerpo a cuerpo, los sables cortos de los dragones no tenían nada que hacer contra el alcance mortal de esas lanzas de casi 3 metros. Esta cita de un historiador lo resume a la perfección. El mal estado de sus animales y un equipo que no servía para ese tipo de pelea los pusieron en una desventaja fatal. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Cuando el polvo se asentó, ambos bandos aseguraron haber ganado, lo que desató una controversia que sigue viva hasta hoy. Entonces, ¿quién ganó? Bueno, a veces los números hablan por sí solos. La diferencia en las bajas es brutal. Las fuerzas estadounidenses tuvieron pérdidas devastadoras, mientras que los californianos apenas sufrieron. ¿Y cómo es que los dos pueden decir que ganaron? Pues es que depende de cómo definas victoria. Para los estadounidenses, ganar era quedarse con el campo de batalla. Para los californios, ganar era destrozar al enemigo y frenar su avance. Y ambos, en cierto modo, lo consiguieron. Por todo esto, muchos historiadores dicen que la batalla de San Pascual fue una clásica victoria pírrica para Estados Unidos. Sí, técnicamente se quedaron con el terreno, pero pagaron un precio tan alto que esa victoria casi se sintió como una derrota. Aunque en el gran esquema de la guerra fue una batalla relativamente pequeña, su impacto en la historia de California es enorme. A día de hoy, San Pascual es un símbolo muy poderoso, un símbolo de la resistencia de los californios contra la invasión estadounidense y una enorme fuente de orgullo para la región. Al final, esta batalla nos obliga a hacernos una pregunta muy interesante. ¿Qué significa ganar realmente?
Nos deja un legado tan complicado como la batalla misma y nos recuerda que, en la historia, la línea que separa la victoria de la derrota a veces es increíblemente delgada.